tardes. La Facultad de Derecho les da a todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a la conferencia Género y la Arquitectura de lo Invisible. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio. Asimismo, saludamos a quienes nos honran esta tarde con su distinguida presencia en el Presidium. La doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta Facultad de Derecho. La doctora Marta Lamas Encabo. La doctora Abril Uscanga Barradas. Y la licenciada Gabriela Rodríguez Rojas. Saludamos con agrado la presencia de autoridades universitarias, invitados, invitadas, profesoras, profesores y el alumnado de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, recibimos el mensaje de bienvenida por parte de la directora de nuestra Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes. Realmente estamos de plácemes en este auditorio Benito Juárez. Antes que nada, permítanme expresar un saludo muy afectuoso y respetuoso a quienes nos honran con su presencia en este presidium, desde luego a nuestra gran conferencista, la doctora Marta Lamas. Muchísimas gracias por abrir un espacio en su agenda y convivir aquí con la comunidad de la Facultad de Derecho. A la doctora Abril Uscanga Barradas, directora del Seminario de Filosofía del Derecho y quien encabeza la coordinación de este conversatorio titulado Género y la Arquitectura de lo Invisible. A la maestra Gabriela Rodríguez Rojas, representante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego a las y los profesores, a los alumnas, alumnos que nos acompañan esta tarde. No obstante, pues la hora un poquito difícil porque quedó como que en medio de dos clases propiamente. Saludo también a quienes nos acompañan a través de las redes. Y pues bueno, cada día son más visibles y numerosos los movimientos sociales que han logrado fisurar esa arquitectura de lo invisible que durante siglos sostuvo y que en muchos sentidos sigue sosteniendo al patriarcado. Desde una perspectiva crítica cada vez más amplia, estos movimientos nos invitan a repensar nuestro entorno y la forma en que interactuamos con él. No obstante, en una sociedad como la nuestra, históricamente construida sobre costumbres machistas, misóginas y violentas, no resulta extraño que persistan aún remanentes de aquel andamiaje subrepticio y engañoso. Esa estructura que, aunque muchas veces imperceptible, continúa afectando de manera profunda a un número importante de mujeres. Movimientos sociales como el feminismo y los estudios de género han contribuido a cuestionar de forma profunda esta realidad social imperfecta y desigual y en muchos sentidos hostil para las mujeres. Dichas desigualdades se manifiestan a través de sesgos machistas y sexistas que al día de hoy contaminan sectores medulares de la vida cotidiana como el ámbito laboral, el académico e incluso seguridad en los espacios públicos. Estas posturas no solo han fracturado esta arquitectura invisible, sino que han permitido construir una nueva mirada, en clave feminista diríamos, que resulta indispensable para avanzar hacia la igualdad y la equidad que por derecho merecemos todas, todes y todos. Quiero recordar que nos encontramos muy próximas y próximos a conmemorar el 115 aniversario
del 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer. Desde que en los albores del siglo XX, en 1911, se conmemoró por primera vez en diversos países europeos y posteriormente en 1977, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente esta fecha. Han transcurrido más de 100 años de lucha feminista. Sin embargo, pese a los avances alcanzados, quedan múltiples tareas pendientes y un largo camino por recorrer. En este contexto se inscribe el presente conversatorio tan sugerente y revelador, titulado Género y la arquitectura de lo invisible, partiendo de una premisa fundamental. Nuestras sociedades no son neutrales y el género como constructo social y cultural opera como un principio estructurante que da forma a ese diseño inacible compuesto por normas, roles de género y dispositivos simbólicos que muchas veces silencian, normalizan y reproducen actitudes negativas y atávicas en contra de las mujeres. Bajo este marco, el conversatorio ha sido concebido y articulado en torno a 5 sesiones en las que se analizará de manera crítica cómo las relaciones de género configuran estructuras, prácticas y espacios que inciden directamente en la distribución del poder, el acceso a derechos y la experiencia cotidiana de las personas. Esta tarde, la Facultad de Derecho se viste de gala, pues tenemos el honor de inaugurar en este espacio con una conferencia magistral dictada por la doctora Marta Lamas, una de las figuras más sobresalientes del feminismo en México. Mujer admirable que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al estudio, a la promoción y al activismo de los derechos de las mujeres, los estudios de género, la igualdad y la justicia social. Es autora de más de 11 libros, compiladora y ensayista prolífica, con más de 150 trabajos académicos y publicados, y ha sido merecedora de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre ellos su nominación al Premio Nobel de la Paz en 2005. La ponencia que nos dará luz y guía reflexiva, dictada por la doctora Lamas, lleva por título Género y arquitectura de lo invisible, denominación que precisamente inspira y da nombre a este conversatorio. Por último, pero no menos importante, les invito a escuchar con mucha atención esta conferencia magistral y a participar activamente en este espacio de diálogo, reflexión, cuestionamiento colectivo en torno a las desigualdades de género. Muchísimas gracias y dispongámonos a escuchar. Después de las palabras de nuestra directora de la Facultad de Derecho, ahora escuchemos las palabras de parte de la doctora Abril Estenga Barrada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco evidentemente que nos acompañen el día de hoy en este conversatorio que hemos planeado de parte del Seminario de Filosofía del Derecho, pero también quisiera decir que en conjunto con la Comisión de Igualdad de Género de nuestra Facultad de Derecho, agradezco evidentemente a la licenciada Gabriela Rodríguez Rojas como representante de esta comisión, así como también a la presidenta de la propia comisión, nuestra directora de la Facultad de Derecho, por brindarnos la oportunidad de hablar acerca de temas de género y particularmente por permitirnos generar este conversatorio acerca de género y arquitectura de lo invisible, que es
simplemente un título un poco creativo para poder abrir el debate a muchas cosas. Estoy muy contenta, evidentemente, especialmente de que nos haya aceptado la invitación la doctora Marta Lama, quien muy generosamente, de verdad, nos dijo que sí desde el inicio y siempre estuvo muy atenta a a nuestras peticiones, a nuestra comunicación. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Es un gran placer para nosotros y nosotros aquí en la Facultad de Derecho el poderla recibir sinceramente y poder escucharla, poder tener una figura de su talla en nuestra facultad, toda vez que esto pues nos enriquece muchísimo en el diálogo. Quiero agradecerle también a la directora por no solamente por permitirnos realizar este conversatorio, sino también por generar toda la estructura para que se realice, así como también invitar a su equipo de trabajo a que nos pueda acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos los que se encuentran presentes, funcionarios, pero también académicos, académicas. Muchísimas gracias a todos los profesores y profesoras que se han dado el tiempo para venir a escuchar esta conferencia, este conversatorio, así como también a todos los alumnos y alumnas que han tenido el empeño de poder asistir el día de hoy. Como ya se dijo, este es parte de un conversatorio que va de todo un mes. Todos los martes a la 1:00 p.m. vamos a tener este conversatorio con diferentes perspectivas, y uno de los elementos tal vez que nos motivó muchísimo para realizarlo es que podamos ver a través de los ojos de diferentes disciplinas cómo es que se pueden bajar diferentes temas desde la economía, desde la historia, desde la antropología y muchos más, de cómo podemos entender el género, esperando que esto pueda enriquecer evidentemente la formación no solamente de los alumnos y alumnas, sino también de toda la comunidad de esta Facultad de Derecho. En este sentido, entonces, me siento muy contenta. No voy a llevar más tiempo porque de verdad que aquí venimos a escuchar a Marta Lama. Entonces, simplemente volver a agradecer a la mesa, volver a agradecer a todas y todos los que hacen posible este evento y a todos también los que vienen desde otras facultades, porque hemos hecho la difusión no solamente en la Facultad de Derecho, sino en otras facultades que nos pueden estar acompañando, no solamente presencialmente, sino también a través de las redes sociales de nuestra Facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz a la licenciada Gabriela Rodríguez Rojas, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de nuestra facultad. Muchas gracias, Yuridia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Igual que la doctora Abril, seré muy breve en mi intervención, porque creo que lo que nos convoca aquí básicamente el día de hoy es escuchar y tener la posibilidad de escuchar a la doctora Marta Lama. Quiero, desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género, primeramente saludar con mucho gusto a las personas que integran esta mesa, saludar con mucho gusto a la doctora Sonia Venegas y extenderle mi agradecimiento por permitir que se lleven a cabo este tipo de actividades enfocadas pues, en estas temáticas de género que bastante falta nos hace que sean visibilizadas. También agradecer mucho a la doctora Abril Ustanga por permitir crear este puente de colaboración entre el Seminario de Filosofía y la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Desde la comisión estamos convencidas y convencidos que los puentes de colaboración son la forma de transversalizar la perspectiva de género y todas las temáticas que involucran el género en la universidad. Y, por supuesto, saludar con mucho gusto a la doctora Marta Lama, quien el día de hoy nos acompañará y nos ilustrará con su conferencia magistral, investigadora del Centro de Estudios de Género, y sin cuyas aportaciones posiblemente hoy no estaríamos estudiando las temáticas de género de la forma en la que las estudiamos actualmente. La actividad académica que hoy inauguramos, el conversatorio Género y la Arquitectura de lo Invisible, busca llegar la voz de expertas en las temáticas, a través de cuyas voces podamos identificar cómo hemos diseñado, proyectado y construido una dinámica social no de lo invisible, sino de lo invisibilizado. Invisibilizado no porque no exista, sino porque nos hemos resistido a reconocer como igual y como valioso. En este sentido, los estudios de género han abordado que esto invisible no es ausencia de la realidad, sino una exclusión deliberada y sistemática de identidades, expresiones, corporalidades, orientaciones, trabajos
que en una estructura social hemos considerado fuera de los estándares de la normalidad, leyendo normalidad entre comillas. De la misma forma se ha dado con la invisibilización de las violencias. Hay actividades que, como esta, en la universidad nos invitan a ocuparnos desde las posibilidades que cada uno y cada una tenemos de diseñar, proyectar y construir dinámicas, relaciones y un sistema jurídico en el que nunca más nadie tenga que ser invisibilizado y pueda vivir conforme a su proyecto de vida basado en su respeto irrestricto a los derechos humanos que se basan en la dignidad humana. Muchas gracias y esperamos que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Sonia. Bueno, yo también empiezo con los agradecimientos. Primero a Abril, que fue quien me invitó a través de Yuriria, por cierto, que también le agradezco sus correos y me emociona mucho que Sonia esté presente y Gabriela. Yo no sé si cuando me dijeron la arquitectura del invisible, lo que les voy a decir era lo que se imaginaban. No sé si lo pensé igual, pero vi las demás conferencias que van a ser los próximos martes y entonces en mi caso fue como un disparador de ideas para reflexionar sobre una serie de temas que nos importan, y digo nos porque creo que a todos aquí nos importan: la violencia social, la organización política para enfrentarla y erradicarla, y las relaciones afectivas que surgen en el proceso de hacer esta organización, esta lucha, este tipo de eventos que para mí son también eventos como parte de la lucha feminista. Y yo creo que el eje crucial del que yo quiero hablar hoy a ustedes y luego escuchar sus preguntas es, no sé si es un eje o es un cimiento en el sentido de básico, es el tema de la subjetividad, tanto la subjetividad social como la subjetividad individual. Antes quisiera decir que en México hoy estamos viviendo un momento político que difícilmente habrían imaginado no solo las sufragistas del siglo XIX, sino incluso nosotras, las feministas que aparecimos con la segunda ola, la que arranca a principios de los años 70, de la que yo soy parte, ¿no? Porque en este momento en México estamos presenciando el estallido de un feminismo social que se expresa en las movilizaciones masivas en contra de la violencia hacia las mujeres, que vemos que este feminismo ha logrado ya la despenalización del aborto en 25 de las 32 entidades federativas y que una cantidad de litigios feministas han introducido nuevas leyes y reglamentaciones sobre el acoso social. Por otro lado, tenemos a una presidenta que declara que es tiempo de mujeres y a una jefa de gobierno que declara como un objetivo político que la Ciudad de México se vuelva una ciudad feminista. ¡Híjole, qué combinación tan potente! Cientos y miles de chavas en la calle y de repente en la punta tener una presidenta y una jefa de gobierno. Este contexto inédito y entusiasmante para mí se debe a muchos procesos, que no voy a entrar en todos, pero es de destacar el papel que ha tenido el activismo feminista en todas sus expresiones, tanto el activismo de las chavas que marchan en las calles, como de las luchadoras sociales en sus comunidades y territorios, el de las estudiantes y académicas en las universidades, el de las funcionarias de gobierno y las militantes en los partidos políticos. Y este activismo tan plural y tan diverso ha trastocado varios usos y costumbres que se consideraban naturales y ha potenciado el desarrollo de nuevas relaciones y leyes más igualitarias. Y aunque hemos ganado algunas batallas en contra del sometimiento de la subjetividad, ya no se habla de que las mujeres tienen que ser abnegadas, por ejemplo, por la liberación de la sexualidad y por el reconocimiento de todas las identidades, y me encantó que la directora de Derecho use la E para hablar de todas, todos y todes. Sin embargo,
Todavía no hemos logrado erradicar la violencia de género ni transformar cuestiones estructurales como la llamada división sexual del trabajo, que sigue cargando de forma inequitativa a las mujeres de esas imprescindibles labores de cuidado y sostenimiento humano. Sin duda, muchas de las intervenciones políticas feministas han logrado reparar ciertos horrores del entramado de explotación, discriminación y opresión de nuestro sistema capitalista. Pero más que recordar esos avances, algunos son muy grandes, otros son más pequeños, hoy, aquí, con ustedes, quiero plantear uno de los grandes desafíos que aún persisten y, gracias a lo que me provocó el título, quiero argumentar que la subjetividad es un elemento fundamental de esta arquitectura de lo invisible. Sí, la subjetividad es la invisible responsable de muchas de las acciones que sostienen nuestro orden simbólico con sus creencias y sus prácticas discriminadoras. Y eso que parece invisible impulsa este diverso accionar de las personas y llega a ser tan potente y determinante como las condiciones estructurales socioeconómicas. Pero me dirán ustedes, ¿qué es la subjetividad? Desde el siglo XIX, hablar de subjetividad era referirse a la propia individualidad, a la conciencia de cada persona como esa instancia de los sentimientos, pensamientos, preocupaciones y percepciones supuestamente personales. Todavía hoy, el término subjetividad está vinculado a lo individual, como expresa, por ejemplo, la antropóloga feminista Sherry Ortner, que dice que la subjetividad implica, cito, el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo y miedo que animan a los sujetos actuantes. Cierro la cita. Sin embargo, en la actualidad, su acepción visualiza también el contexto social e histórico, como hacen otros antropólogos. Bueno, yo soy antropóloga y cito mucho a los antropólogos. Los antropólogos Biel, Good y Kleinman, que dicen de la subjetividad como, cito, el campo en el cual se juntan una serie de largos cambios históricos y aparatos morales, donde ocurre el surgimiento de nuevas formas de involucramientos privados y públicos, así como una nueva forma de autoridad política. Cierro. También en el campo del psicoanálisis ya se formula la subjetividad con un contenido amplio, como lo hacen las psicoanalistas Lucía Edelman y Diana Cordon. Cito, la producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades y las culturas, las condiciones materiales de existencia, las relaciones sociales, las prácticas colectivas, los discursos hegemónicos y contrahegemónicos, el arte, la tecnología, las comunicaciones, todo ello determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que les otorgan un lugar que les garantiza la pertenencia. Cada periodo histórico promueve modelos y contenidos específicos, así como determina el carácter de las instituciones sociales. Por lo tanto, la subjetividad tiene un carácter histórico-social. Cierro esta larga cita. Esto quiere decir que nuestra forma de ser, de pensar y de sentir, de comportarnos, está alentada, impactada y determinada por la cultura, por el lugar social y el momento histórico que nos tocó vivir. Sin embargo, la subjetividad no se limita a esas representaciones, ideas y demás elementos mencionados antes, sino que además en la subjetividad también se juegan las dinámicas afectivas, las emociones.
tanto las que tenemos con nuestros seres significativos como las que tenemos con las demás personas, y en el desarrollo de estos vínculos tiene un papel crucial nuestro inconsciente. Las feministas usamos el concepto de mandatos de género para referirnos a un aspecto clave de la constitución de la subjetividad social. Ya lo dijo muy bien Sonia, el conjunto de creencias acerca de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Y para desentrañar el funcionamiento de la subjetividad social, la psicoanalista Piera Boulanger ha desarrollado el concepto de atravesamiento, con el cual expresa la idea de que las diferentes personas estamos atravesadas en nuestra subjetividad por un mismo tipo de hechos, eventos o acontecimientos, aunque cada quien los va a experimentar a su propia manera y va a elaborar su propia interpretación. Uno de los efectos posibles del atravesamiento es, según esta autora, la producción de zonas silenciosas y de malentendidos que ocurren porque, aunque supuestamente estamos compartiendo lo mismo, lo estamos haciendo desde valores y perspectivas distintas. Y estos malentendidos también son reacciones ligadas al psiquismo de cada persona. No me es posible dar cuenta hoy aquí de la complejidad con la que opera nuestro psiquismo. Sin embargo, me parece que para acercarme a esa arquitectura de lo invisible es de crucial importancia entender algo sobre el inconsciente de los seres humanos. ¿Qué es ese aparente misterio, el inconsciente que tenemos? Más que una definición técnica como la que daría un psicoanalista, yo les ofrezco mi breve interpretación o muy personal interpretación sobre esa instancia invisible de nuestro psiquismo llamada el inconsciente. Yo pongo siempre, por ejemplo, los sueños, ¿no? Que eso también se usa mucho en psicoanálisis. Yo, a la hora de irme a dormir, me encantaría soñar que George Clooney se enamora de mí, pero no sueño con George Clooney. Sueño que voy en un avión, el avión va de picada y me despierto toda angustiada. ¿Por qué no puedo yo obligar a mi mente o a mi inconsciente a soñar con lo que yo quiero? Y hace unos días soñé, mi papá murió en 1973, hace 53 años. Y soñaba que mi papá me hablaba de Claudia Sheinbaum. Cuando mi papá murió, Claudia Sheinbaum no existía, digamos, en la vida. Era una chavita ahí que ni siquiera había entrado a la universidad. Pero como para mí, mi papá, que es una figura muy importante en mi vida, y Claudia Sheinbaum, que también es una figura importante para mí, los junto en mi sueño y hago que mi papá me hable. O sea, esas cosas locas que hacemos en nuestro inconsciente, ¿no? Tienen que ver, digamos, que nuestro inconsciente va incorporando las representaciones, los mensajes de nuestros entornos, y esas representaciones y mensajes se mezclan con nuestros deseos, con nuestras pulsiones, con nuestros temores, y forman imágenes en esa dimensión de la mente que es el inconsciente. O sea, cuando desarrollamos nuestro mundo interno y nuestras relaciones con las demás personas a través de esas representaciones, lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, la manera en que cuando somos niñas y niños nos dicen, no, las niñas bonitas juegan con eso no juegas, deja que tu hermano juegue con eso, o los niños no lloran, no deja, eso es de niñas. Todas esas ideas y mensajes, las canciones. ¿Se acuerdan del Mil Amores? Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mujeres, de las mejores. No hay una canción que diga, si la vida es un jardín, los hombres son las flores y las mujeres cortamos los que se nos antojan, ¿verdad? Y cuando yo era joven, nos decían que un buen partido era un hombre feo, fuerte y formal. Y nadie diría que un buen partido de mujer es fea, fuerte y formal, sino dulce y abnegada. Bueno, entonces,
no resulta fácil entender el modo en que vamos integrando socialmente expresiones particulares de la vida pulsional. Y en el caso que me gustaría comentar hoy con ustedes, el de las relaciones que se dan entre las propias feministas, en las que nos asumimos como feministas y que estamos algunas en la academia, otras en el activismo, otras en el gobierno, etcétera, ¿no? Hay una dinámica psíquica, ¿no?, que tiene que ver con las emociones que se dan en contextos grupales. Tampoco pretendo aquí analizar la complejidad de la dinámica psíquica que he percibido en mis 53 o 54 años que llevo en el movimiento feminista entre todos los grupos, pero sí me gustaría comentarles algunos aspectos con el objetivo de problematizar lo que creo que es un elemento de esta arquitectura de lo invisible, de la subjetividad. La psicoanalista Sylvia Bleichmar dice que la dimensión psíquica, cito, es algo que excede a la producción de subjetividad histórica y tiene que ver con el modo en que se constituye cada sujeto. Los seres humanos constituimos nuestra identidad a partir del género, de estas ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y la manera en que aceptamos o rechazamos el mandato de género tiene que ver mucho con nuestro psiquismo. Nuestra dinámica psíquica afecta a nuestras relaciones y por ende a nuestro quehacer laboral y político. A mí me interesa expresarles mi preocupación por un aspecto del quehacer político de varios grupos que son parte del movimiento feminista. Como dije antes, para mí el movimiento feminista somos todas, desde las mujeres en los partidos, las funcionarias, las chavas, basta con que una mujer se asuma feminista y asuma que no está de acuerdo con la desigualdad de género y quiera cambiar para que yo la considere feminista. Pero digamos, yo me voy a centrar más bien en el tipo de grupos organizados de las ONGs, ¿no?, en donde yo he visto un poco lo que voy a comentar hoy. Las emociones cobran relevancia, me decía Abril que ahora su interés va también por las emociones. Las emociones cobran relevancia en el espacio político del movimiento y aunque nos creemos seres racionales y coherentes, a veces no somos capaces de comprender que en el centro de nuestras creencias y conductas se expresan pulsiones y representaciones que ignoramos, pero que nos marcan, incluso que determinan ciertas de nuestras acciones y sentimientos. No solo estamos atravesadas emocional e intelectualmente por nuestra cultura, por hechos y por eventos fuera de nuestro control, sino que además tenemos un psiquismo que se ha articulado, como dice Bleichmar, por la defensa y por la represión. Reprimimos muchas cosas y nos defendemos de otras. No es extraño, pues, que con más frecuencia de la que se reconoce, las feministas tengamos expresiones intolerantes, incluso prácticas excluyentes, y ese es un aspecto de la cultura que internalizamos a veces sin darnos cuenta y que es lo que yo quiero problematizar el día de hoy. Problematizar es cuestionar, criticar, encontrar un problema donde algo se veía normal o natural. Una feminista vieja como yo, se supone que debo de estar como muy contenta de todo lo que está pasando ahora con el feminismo, y el hecho de que yo quiera problematizar es ver ciertas cuestiones del presente para dar cuenta de algo a partir de sus transformaciones históricas. Hay un sociólogo que se llama Robert Castell que señala, cito, que una problematización comienza a gestarse a partir de un momento histórico determinado y se despliega, pero no repite lo pasado, sino que se transforma. Y bueno, yo les dije ya que desde hace más de medio siglo participo en el movimiento feminista y veo muchos cambios en el activismo al que he estado dedicada.
algunos geniales y otros que me preocupan. Uno que en particular me preocupa desde hace tiempo es que veo que la mayoría de las feministas no problematiza, al menos no lo hace públicamente, los efectos negativos, efectos que se llaman desdemocratizadores porque van en contra también de la democracia, que está teniendo la política de la identidad. El tema es espinoso, pues indudablemente la política que arraiga en la identidad surge en nuestro debate político por la especificidad de cierta situación, ya sea discriminación, violencia, explotación, despojo, vinculada a una identidad social, ya sea mujer, gay, indígena, persona con alguna discapacidad. Así, la política de la identidad apareció con el objetivo de eliminar una opresión o discriminación específica. Sin embargo, al centrarse solamente en una identidad diferente, en muchas ocasiones no ha sido capaz de desarrollar una visión política más incluyente. Ya un politólogo de aquí de la UNAM de Ciencias Políticas, Benjamín Arditi, analizó críticamente esta consecuencia negativa de buscar una reparación exclusiva para una identidad en vez de apostar por construir una salida más colectiva, y Arditi calificó a este proceso como el reverso de la diferencia. ¿Cuál es el reverso del feminismo hoy? Yo creo que es el mujerismo. Yo comprendo que para construir un discurso político movilizador y así promover un despertar político al mover las subjetividades, ha sido necesario utilizar una retórica que hable de la mujer como si fuera un sujeto político homogéneo. Ahora bien, entiendo la utilidad estratégica de ese discurso que se expresa hablando de hacer política para las mujeres, incluso de hacer política como mujeres. Las feministas hemos invertido muchísima energía emocional y política en apelar a ese sujeto político universal, la mujer. En su brillante análisis de las formas en que las mujeres legitiman su lenguaje público, Catherine Gallagher nos recuerda que lo que sacó a las mujeres a las calles, lo que las empujó a las distintas manifestaciones de la lucha feminista, desde las huelgas de hambre de las sufragistas hasta los enfrentamientos con la policía, fue su sentimiento de lealtad hacia una comunidad de compañeras en el sufrimiento. En otras palabras, fue la solidaridad con un sujeto colectivo llamado mujeres. Hoy, en las marchas y movilizaciones, vemos y escuchamos un llamado a una toma de conciencia con expresiones del tipo de tú como mujer, únete, o nosotras las mujeres queremos tal o cual. Hace años, la feminista italiana Alessandra Bocchetti exclamó sorprendida: ¿cómo es posible que se pueda hablar en nombre de todas las mujeres? Las mujeres son muchas, sobre todo son muy distintas entre sí. No son una categoría ni una clase. No es posible la delegación ni es posible la representación de todas. Efectivamente, una mujer habla marcada por su clase social, su pertenencia étnica, cierta sexualidad, una ideología política, una religión, en fin, una historia y una posición específica. Entonces, ¿qué implica hablar de las mujeres como unidad política, como si todas tuviéramos los mismos intereses y necesidades? Y aunque el poder retórico del término mujer tiene que ver con este sujeto colectivo, su uso de manera acrítica conlleva un riesgo para la acción política porque estrecha la perspectiva estratégica
al concentrarse principalmente en el aspecto identitario. Y eso tiene que ver con el mujerismo, y quiero precisar ahora qué entiendo por mujerismo. El hecho de que las feministas se organicen entre mujeres y que elijan trabajar políticamente con otros grupos de mujeres no es mujerismo, repito. Encauzar los afanes políticos a las mujeres no es en sí misma una postura mujerista. Comparto el planteamiento feminista de la necesidad de realizar un trabajo político específico con las mujeres y lo deslindo del mujerismo. La perspectiva que yo llamo mujerista considera que las mujeres tenemos una esencia que nos hace distintas de los hombres. Se supone que somos más buenas, que no somos corruptas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es reconocer que existe una sexuación, una diferencia sexual distinta entre hembras y machos humanos, y otra cosa es pensar que ciertas características de conducta o de personalidad se derivan en automático de la diferencia sexual sin ver los factores culturales y los factores psíquicos que inciden en esta conformación de la identidad. El mujerismo es una vertiente esencialista y con su perspectiva difunde la creencia de que solo una mujer puede saber realmente qué le ocurre a otra mujer. Dicha suposición es errónea porque plantea la posibilidad de la comprensión en la identidad y no en el conocimiento. Fíjense, la literatura nos ha mostrado, por ejemplo, a una escritora mujer como Margarita Yourcenar, capaz de transmitir magistralmente cómo siente y piensa un hombre, o a un escritor como Gustave Flaubert, que hace lo mismo con el caso de Madame Bovary, ¿no? Entonces, pensar que hay una esencia de mujer o una esencia de hombre, no, hay una condición sexuada, hay hembras, hay machos, hay personas intersexuadas y hay distintas identidades de hombre, de mujer, de persona no binaria, de trans, de queer. Entonces, hay que vigilar nuestro lenguaje. No es lo mismo de hablo como mujer o hablo desde un cuerpo de mujer. Y esta tenue distinción, plena de significado, resulta crucial para la forma en que se aborda la política y se evita el esencialismo mujerista. Hay una intelectual de origen de la India, Gayatri Spivak, que introduce una distinción muy atinada porque reivindica que en política y en política feminista se vale hablar de las mujeres como un esencialismo estratégico. Ella dice de que para movilizar políticamente a un sector de mujeres es válido convocarlas a hacer política como mujeres. Esto es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum al plantear que es tiempo de mujeres. Al apelar al sujeto político mujeres, Sheinbaum hizo uso de este esencialismo estratégico para comunicar que en su gobierno los problemas de las mujeres serían prioritarios. Ahora, Claudia Sheinbaum sabe muy bien que nadie es mujer a secas. O es mujer indígena, o es mujer mestiza, o es blanca, o es negra, o es obrera, o es campesina, o es empleada, o universitaria, o es joven, o es vieja, o una cantidad de cosas más. Con el esencialismo estratégico no se ignoran las múltiples diferencias que la perspectiva interseccional analiza, o sea, interseccional es cómo intersecta la clase social, la condición étnica, la edad, etcétera, sino que se habla de mujeres como un recurso retórico para la movilización política. Al decir tiempo de mujeres, esto resuena en cada mujer en función de su vivencia en una sociedad machista como la nuestra, y cada una le da contenido a partir de las discriminaciones, opresiones o violencias que ha experimentado
o también a partir de su posicionamiento político. Si detestan a la 4T, les va a parecer que qué horror, que como digan tiempo de mujeres, ¿no? Es decir, el eslogan o el lema de tiempo de mujeres no le cae bien a todo mundo ni a todas las mujeres, ¿no? Pero además, Sheinbaum luego hizo otro lema muy mal interpretado, que es que no llego sola, llegamos todas. Y muchísimas mujeres dijeron, yo no he llegado, ese es un rollo, es una mentira. Cuando lo que hizo fue distinguirse o separarse del individualismo triunfalista, decir, yo llegué aquí porque soy chingona, y reconocerse como parte de un proceso colectivo en donde estaban muchas mujeres, aunque no estuvieran todas. Y bueno, vaya como la criticaron. Pero como dice Spivak, una estrategia no es una teoría. Una estrategia se adapta a una situación específica y en este caso decir todas no significó olvidar las diferencias o las particularidades, solamente implicó hermanarse con una variedad de situaciones que viven las demás mujeres en lo que todas compartimos, las consecuencias del mandato cultural de la feminidad, lo propio de las mujeres. Pero así como no hay mal que por bien no venga, también los bienes llegan a tener malas consecuencias. Y una de las consecuencias negativas que ha tenido tanto el avance feminista en las calles, en las movilizaciones y en todos los espacios, como la llegada de Sheinbaum, es que muchas mujeres que se dicen feministas han resbalado en una forma atroz al mujerismo. Y es una forma que a mí en lo personal me saca de mis casillas. Y como me gusta estar en la Facultad de Derecho, voy a hablar de qué es lo que me saca de las casillas. Me refiero a un conjunto de actitudes y de dichos que se presentan como feministas, pero que son una barbaridad. Por ejemplo, los desplantes que hacen las mujeres empoderadas. El objetivo del empoderamiento de las mujeres, que tuvo sentido hace más de medio siglo cuando se lo pensó como un mecanismo para equilibrar el poder ante los hombres, los grupos feministas en esa época fortalecíamos a las compañeras que llegaban para que se atrevieran a hablar en las asambleas, para que levantaran la mano, había que empoderarlas porque resultaba muy difícil en los grupos mixtos que se pararan a hablar, por ejemplo, ¿no? Este objetivo que fue muy importante y que creo que sigue siendo importante en ciertas comunidades, en pueblos de nuestro país en donde todavía los mandatos de género pesan mucho, ¿no? Hoy ha derivado en actitudes autoritarias, en lamentos victimistas y en reclamos punitivistas. Hoy, sobre todo en espacios de comunicación virtual, muchas mujeres que se dicen feministas utilizan expresiones groseras, burdas, despreciativas, y las redes están llenas de mensajes de ataque y de defensa, plenos de descalificaciones y de agresiones. Las altas dosis de ignorancia y la total ausencia de autocrítica también se ven en el campo de la política partidaria, con diputadas y senadoras que me dan vergüenza ajena por sus actitudes prepotentes o su victimizarse ante cualquier obstáculo, a su voy derecho y no me quito, y a un narcisismo desatado hasta la histeria. El discurso de estas feministas supuestamente empoderadas se centra principalmente en dos cosas: en denunciar lo que sufren todas las mujeres o en alabar lo chingonas que son todas las mujeres. Y esto ha provocado que quienes comparten espacios políticos, laborales o escolares con este tipo de espécimen feminista empoderado, no solo les huyan, sino que encima se alejen o que renieguen de acercarse al feminismo. Ahora bien, mi crítica a esas conductas nefastas de mujeres que se nombran feministas no tiene la intención de estigmatizarlas, sino de impulsar una reflexión y un debate acerca de lo que está pasando. En ese sentido, más que solo
poner el dedo en la llaga, lo que me parece necesario es mostrar que en el psiquismo de todas nosotras, de todas las mujeres, persisten elementos, esto que Bourdieu llamaría hábitus, de la cultura machista. Y por eso muchísimas feministas, incluida yo, pecamos de arrogancia o de prepotencia, además de otros vicios. El problema es que no hay debate sobre esto. Se reflexiona muy poco acerca de cómo nuestras actitudes y prácticas negativas están contagiando la dinámica política. Así, por ejemplo, la sororidad, que en un principio fue la búsqueda de una necesaria solidaridad entre mujeres, hoy se ha convertido en una especie de escudo que impide la solidaridad con otros seres humanos, como son los hombres. Yo a mis alumnas en el posgrado de género siempre les pregunto si considera que los hombres son seres humanos, porque parecería que para algunas feministas los hombres no son seres humanos. Yo no estoy en contra del afecto implícito en la sororidad. Creo que no hay activismo sin dimensión afectiva, pero avanzar un trecho en política requiere más que la autocomplacencia afectiva con las compañeras más cercanas. Requiere abrirnos a la pluralidad de lo que nos rodea. Problematizar la arquitectura de lo invisible desde la subjetividad debe implicar, creo yo, revisar una variedad importante de temas. Y aquí yo me centraría en otro, en problematizar el vínculo entre la identidad de mujer y el proyecto feminista de emancipación humana. Esto me remita de nueva cuenta a la interrogación de por qué todavía hoy resulta tan difícil cuestionar si el sujeto político del feminismo son exclusivamente las mujeres. Creo que el grueso de las feministas en México se declara parte de un movimiento antipatriarcal, anticapitalista, antirracista y anticolonial. Sin embargo, muchísimas compañeras siguen hablando básicamente del feminismo como una cuestión de mujeres, como si el capitalismo, el racismo o la colonialidad solo afectaran a las mujeres. Me encantaría que fuéramos capaces de retomar la provocación que hizo una crítica de la cultura que se llama Joan Kopchek, que tituló uno de sus libros, Imaginemos que la mujer no existe. Es un libro sobre ética y sublimación, donde habla de Kant, puede que les interese. Imaginar un feminismo sin el recurso retórico de hablar de las mujeres, ¿cómo formularíamos entonces nuestro anhelo de justicia? Dado que una de las formas más invisibles de la dominación es la propia subjetividad, en este conversatorio quiero plantear que es un problema político no contar con una mínima conciencia acerca del funcionamiento de nuestro psiquismo. Esto no requiere que nos pongamos a estudiar psicoanálisis, aunque es muy productivo, sino que consideremos, que tomemos en cuenta que existe una dinámica psíquica inconsciente y que determina las acciones humanas. El punto de aceptar la existencia de una causalidad psíquica es intentar descifrarla. Y digamos, una feminista que de manera sostenida ha exhibido cómo cierta dinámica psíquica se introduce en el lazo social, entretejiendo elementos individualistas, narcisistas, egoístas, que generan efectos negativos, es la politóloga Wendy Brown. Esta politóloga estadounidense da un giro y se separa de las interpretaciones tradicionales que pretenden descifrar los hechos de nuestra coyuntura histórica, y en su libro, que se llama Estados de Agravio, publicado originalmente en 1995 en inglés, pero traducido hasta el 2009, que tiene además una actualidad sobrecogedora, ella aborda elementos de la subjetividad que están modificando nuestro panorama político.
Brown reflexiona acerca del papel que juegan los apegos heridos, o sea, la forma en que se politiza el sentido del agravio en cada persona y se producen identidades heridas forjadas por el dolor de la discriminación y de las ofensas, pero que les cuesta mucho salirse de ese lugar. Los apegos heridos no son solo una expresión identitaria, sino que también son una forma de producción de identidad. Brown los analiza como resultado, consecuencia de los dispositivos de poder que son invisibles, igual que son invisibles los mandatos de género, aunque los traigamos revoloteando en nuestras cabezas, y que actúan sobre todos nosotros. En el contexto de nuestra UNAM, a mí me ha impactado la cantidad de apegos heridos que exhiben muchos de nuestros estudiantes. Si las feministas, las de todos los colores y en todos los espacios, queremos avanzar en el proyecto democrático, tenemos que explorar la persistencia de ciertos conflictos, supuestamente políticos, pero claramente identitarios entre nosotras. Yo estuve buscando en las lecturas sobre el cambio político y social de los grupos feministas en América Latina, a ver si había indicios o reflexiones o investigaciones sobre una dinámica psíquica. Y aunque existen varios análisis acerca del papel de las emociones en los movimientos sociales, no encontré más que un trabajo que aborda esta especificidad adentro de grupos de los movimientos feministas latinoamericanos. Esta la hizo una abogada, pero con formación psicoanalítica, la argentina Aide Virgin, quien desde los inicios de la segunda ola del feminismo, hace ya más de 5 décadas, reflexionó sobre los tropiezos del movimiento feminista en América Latina. Para esta abogada era fundamental que las feministas participasen en la política real de sus países y analizó las causas que impiden una mayor y una mejor articulación de los grupos que configuran el movimiento. A ella le preocupaban los típicos problemas de la rivalidad no asumida o rivalidad más resuelta entre compañeras y introdujo en su análisis un señalamiento que hizo Freud acerca del narcisismo de las pequeñas diferencias. En 1917, Freud publica un texto donde retoma este concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias a partir del trabajo de un antropólogo inglés, Ernest Crowley. Espérenme un segundo. Freud dice que Crowley en su texto señala que cada persona se separa de las demás mediante un tabú de aislamiento personal y que justamente en sus pequeñas diferencias, no obstante hay una gran semejanza en todo lo demás, pero en estas pequeñas diferencias es que se fundamentan los sentimientos de hostilidad. Es impresionante la manera en que Freud retoma de este antropólogo y desarrolla este tema del narcisismo de las pequeñas diferencias. La reflexión de Freud creo que tiene una total vigencia hoy, pues es un hecho que en toda dinámica política feminista, supongo que en las otras también, se cruzan emociones negativas entre quienes participan. Además, en el movimiento feminista, con su diversidad de posturas, a los escollos ya existentes, que significa debatir visiones opuestas, y esto se deriva de la multiplicidad de concepciones y de niveles de conciencia que hay en el feminismo, a eso se suman los consabidos conflictos provocados por una vivencia religiosa de la política, ¿no? Con posiciones mesiánicas, con cismas y con sacerdotisas. Virgin analizó la dinámica que ocurre en algunos grupos feministas donde muchas de sus integrantes toman partido y se alinean a determinadas figuras con las que se identifican emocionalmente y así definen su pertenencia al grupo
y son afectadas, atravesadas por ese cruce subterráneo de agravios personales. Entonces lo que pasa es que tú entras a un grupo y en ese grupo resulta que una de las líderes o de las cabezas del grupo ya se peleó con no sé quién más, e inmediatamente empiezas tú también a sentir una hostilidad con esa gente que está en el otro grupo, ¿no? Y esto confronta a compañeras que tienen múltiples coincidencias políticas solamente porque pertenecen a grupos distintos, y así quedan atrapadas en rivalidades absurdas que ni siquiera se pueden explicar con argumentos políticos. Pero lo que parecen reacciones irracionales tienen una causalidad psíquica que resulta muy complicado descifrar, pero al mismo tiempo estas fronteras identitarias, el yo pertenezco a este grupo y que es distinto de ese otro grupo, ¿no? Y que hacen como sus fronteras, ¿no? Esas fronteras de carácter emocional es lo que las sostiene adentro del grupo. Esta abogada interpretó esta conducta de establecer fronteras identitarias como la expresión de una dinámica psíquica independiente de la lógica política. Y digamos, hay ahora una lectura posterior a lo que hizo ella sobre la lógica política que yo traigo a colación, que hace un politólogo griego que se llama Yannis Stavrakakis, que él lo que habla es de un elemento que es el goce, ¿no? Y dice que el goce está presente en mucha de la rivalidad y de los enfrentamientos políticos. La teoría política reformula muchos de los conceptos normales que usamos, ¿no? Y esta, digamos, teoría psicoanalítica de Lacan, ¿no?, ha retomado el concepto del goce y le ha dado un sentido un poco distinto. Lacan dice que es un elemento de la subjetividad que no tiene que ver solo con el placer, ¿no? Freud no usó ese concepto. El concepto aparece apenas en 1953 con Lacan y hasta 1960 él lo va a clarificar diciendo una cosa es el goce y otra cosa es el placer, no los confundamos, ¿no? Porque nosotros hablamos del gozo como algo placentero. Y para la teoría lacaniana que se aplica a la política, el goce es la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su síntoma. Y en este caso lo paradójico puede consistir en que se obtiene satisfacción de algo que es un conflicto o que es un sufrimiento. Entonces el goce es un concepto bien interesante. Y tomar al goce como un factor crucial de la vida política en el feminismo explica la persistencia de estas fronteras identitarias entre varios de los grupos feministas. Y además, digamos, al teorizar el papel que desempeñan las emociones en la política, es posible comprender por qué hay ciertas conductas que se afianzan, que se amarran, ¿no? Porque además de ofrecer una cristalización simbólica, digamos, con la figura líder, ¿no?, porque lleva esta eficacia del goce, porque hay un cierto gozo, placer en el conflicto también. Entonces, yo creo que el goce presente en las confrontaciones, yo he oído en grupos feministas decir, esta me la chingo, por ejemplo, ¿no? Y eso explicaría el fenómeno de los grupos que se confrontan pese a coincidir en muchos objetivos políticos y por qué ciertas enemistades se mantienen a pesar de que hay un flujo constante de activistas de las nuevas generaciones. Interpretar más atinadamente la complejidad del contexto y de la dinámica políticos requiere procesos de deliberación colectiva. Pero ¿cómo vamos a lograrlo si en el movimiento o en los grupos hay estos antagonismos que parecen insuperables y que no se debaten? Porque además, cuando hablamos del género, de las ideas acerca de lo propio de las mujeres y de lo propio de los hombres, aunque compartimos una misma forma discursiva, a veces no compartimos la misma visión de las cosas. Y esto, digamos, se muestra
claramente en relación a dos problemáticas que han suscitado y siguen suscitando duros enfrentamientos entre las feministas. Una es el trabajo sexual, si hay que regularlo o hay que eliminarlo, y otro es el debate sobre las mujeres trans, si las mujeres trans pueden ser mujeres o no. Estas dos disputas, que son unas disputas muy importantes porque corresponden a visiones sobre qué es ser mujer, si ser mujer es tener útero o si tener útero es ser hembra y se puede ser mujer sin tener útero, por ejemplo, ¿no? Y si el trabajo sexual, cuando es hecho de manera voluntaria y es un intercambio, digamos, de servicios sexuales por dinero, puede ser aceptado, porque hay intercambios sexuales por regalos, por promoción laboral, por un viaje, por un anillo de compromiso, pero cuando es por dinero es el escándalo, ¿no? Entonces, estas cosas que deberíamos de poder discutirlas en el movimiento feminista, más allá, digamos, de la animadversión que una compañera que piensa distinta nos pueda provocar, ¿no? Realmente están también atravesadas por las fronteras identitarias. Y así, no obstante, ya circula en las narrativas feministas una concepción igualitaria, todavía nos falta mucho para poder debatir con argumentos y sin explosiones emocionales acerca de lo que es una mujer y no de lo que deseamos que sean las mujeres. Se confunden nuestras aspiraciones, lo que deseamos, con la diversidad de formas de ser mujer, entre las que se encuentran, para mí, las mujeres trans y aquellas mujeres que eligen intercambiar sexo por dinero. Y el respeto, para mí, a este tipo de mujeres ha significado una bronca y una ruptura interna entre los grupos de activistas feministas y este duro conflicto que exhibe las dificultades, tanto teóricas como humanas, para llevar a cabo el anhelo de liberar a todas las mujeres de las distintas formas de opresión. Hoy, con la oleada heteropatriarcal, clasista y racista que desde Estados Unidos y en otros países despliegan las fuerzas políticas ultraconservadoras con el objetivo de restaurar el orden natural, el proyecto emancipador del feminismo enfrenta fuertes obstáculos. Los discursos contra la ideología de género han acicateado conflictos de todo tipo, provocando un gran miedo, incluso pánico social, debido a la supuesta amenaza que trae el género. Imagínense un concepto, una forma de conocimiento, por lo que se ve el quiebre de los papeles sociales tradicionales. La extrema derecha y los ultraconservadores, con Trump y Putin a la cabeza, utilizan su poder para tratar de mantener las jerarquías tradicionales de género y, obvio, también las de clase social, las de raza y todas las demás. Y aunque en México y en América Latina las feministas se han dedicado a denunciar y a combatir las creencias, normas, representaciones y prácticas culturales que perpetúan las estructuras del poder sexista, racista y clasista, nuestros conflictos internos son muy fuertes y además en este momento hay grupos que alientan la explotación y marginación de mujeres y personas con expresiones identitarias disidentes de la norma, así como de aquellas mujeres, las trabajadoras sexuales, que se alejan del modelo de mujer decente. O sea, estamos divididas en decentes y putas, y bueno, las que hacen trabajo social son consideradas putas. Chantal Mouffe ha señalado que al reflexionar acerca de las dificultades que surgen cuando se intenta avanzar un proyecto democrático, la cito, lo que está en juego no tiene que ver con la racionalidad, sino con los afectos, con las emociones. Cierro la cita.
Ahí radica la cuestión de fondo, la dimensión psíquica tan compleja como inabordable desde las perspectivas políticas tradicionales. Hoy la diversidad feminista enfrenta varios problemas y en el que aquí me he centrado en esta arquitectura de lo invisible, en la subjetividad, y es en el de las dificultades psíquicas que obstaculizan una práctica política feminista verdaderamente democrática. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? La gran pregunta. Ya la politóloga Wendy Brown sugirió que lo que la política feminista necesita hacer es cultivar disposiciones, la disposición a escuchar, la disposición a sentarte a discutir, la disposición a leer, la disposición a argumentar. Incluso ella habla de la necesidad de construir espacios, y agradezco de nuevo la invitación aquí al Auditorio Benito Juárez, para discutir nuestras ideas, en especial para cuestionar ciertos usos y costumbres feministas y desarrollar otros más democráticos. ¿Será que en la arquitectura de lo invisible radica uno de los mayores conflictos? Este escaso interés feminista por la deliberación política. Ante las dificultades para llevar a cabo un ejercicio de reflexividad autocrítica, Brown insiste en que el debate de ideas ayudaría a volvernos más responsables con lo que decimos. Y sí, un desafío para el feminismo es expandir una perspectiva crítica que convenza y que movilice a otras personas. Si no, va a ser muy difícil lograr mientras las activistas no encontremos la manera de debatir entre nosotras los varios desacuerdos que tenemos. La psicoanalista francesa Elisabeth Badinter ha dicho que toda militancia choca contra una dificultad: tomar en cuenta lo diverso de la realidad, lo diverso de las mujeres, lo diverso de las feministas. Y mientras no reconozcamos esa diversidad, no seremos capaces de buscar la manera de hacer coaliciones y alianzas. Y como dijo la maravillosa feminista italiana Rossana Rosanda, hay mucho por hacer y difícilmente lo harán las personas solitarias. Requerimos un movimiento mejor organizado, más incluyente y más eficaz. ¿Qué otros elementos de la arquitectura de lo invisible nos permitirán avanzar juntas a pesar de las diferencias indudables que tenemos? Pues vengan los próximos martes y se van a enterar de ellos. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Marta Lamas por lo que nos ha compartido en esta tarde y abrimos el micrófono para cualquier duda que tengan las personas presentes. Ahí hay una mano levantada. Hola, primero que nada, mucho gusto. Es un honor poder escucharla el día de hoy. Y yo quisiera preguntarle su opinión acerca de algo que ha estado afectando, o sea, es algo actual, ¿no? El que los jóvenes generalmente tienen un patrón a ir hacia la rebeldía, hacia la revolución. Se vio varias veces en varios contextos históricos, como fue el caso del feminismo, pero ahora lo que yo he notado es que los jóvenes ven esta rebeldía y esta revolución como si para retornarse a lo que es el conservadurismo. No sé si se haya dado cuenta en redes sociales, lo que son las energías femeninas, familia tradicional, entre otros elementos que se están viendo de forma muy constante en adolescentes y en los jóvenes que generalmente en anteriores épocas no tendían a estos, tendían más hacia ideas más progresistas y ahora están haciendo esto que es contrario, que es contrario, valga la redundancia, a lo que se había visto en la historia. Bueno, es un punto clave. A ver,
yo estuve en el movimiento de 68. No existían ni los teléfonos celulares, ni TikTok, ni nada. Digamos, leías, ¿no? Leías y teníamos grupos de discusión. Y yo creo que no es que los jóvenes, o las jóvenes, o les jóvenes, para ser más incluyente, ¿no?, podamos hablar de ellos en general. Sí hay una población joven que se está alimentando de TikTok, ¿no? Y evidentemente el TikTok no es el mejor maestro o la mejor maestra que pueden encontrar. Pero aparte hay una cosa que justo Brené Brown habla, y es que el neoliberalismo, como este momento del capitalismo, ¿no?, se ha empatado con una ola neoconservadora que viene desde hace rato. A mí me tocó en 1995, o sea, hace 30 años, escuchar al Vaticano pedir formalmente en la conferencia de la mujer, la cuarta conferencia en Beijing, que el Vaticano pide a Naciones Unidas que se borre el concepto de género de todos los documentos de la conferencia, porque les parecía que no, que solo había que hablar de hombres y de mujeres y no de género. A Naciones Unidas no le hizo caso. 30 años después, Trump, el año pasado, en su primer decreto presidencial, el 20 de enero del año pasado, lo primero que hace es borrar el término género. Son 30 años de diferencia entre lo que pide el Vaticano y lo que hace Trump. Entonces viene una ola conservadora que tiene mucho miedo de que todos los cuestionamientos, de que el cuestionamiento que yo hago es que no tenemos una esencia, las mujeres, distinta de una esencia de los hombres. Tenemos un sexo, una diferencia sexual, las hembras, distintas de los machos, pero hasta allí. Pero eso no determina, digamos, nuestro intelecto. Esa fue la gran batalla que desde Olimpia de Gouges, ¿no?, fue decir, bueno, aunque seamos mujeres, queremos ser ciudadanas con derechos. Y las mujeres nos tardamos 2 siglos y medio en poder votar y ser votadas, ¿no? Entonces, hay una confusión muy fuerte entre sexo y género. Y hay mucho miedo de que si cambian los papeles tradicionales, ¿no?, va a haber como una amenaza y se va a deshacer la civilización. Bueno, se va, digamos, a erosionar lo patriarcal de este sistema. Y hay una campaña muy, muy fuerte, digamos, ultraconservadora, en el libro más reciente que yo hago, que pongo ideología de género entre comillas, porque lo uso como un dispositivo político que se usa, ¿no? ¿Quiénes están alimentando esa campaña? Bueno, en México, el hijo de Carlos Slim, que se llama Patricio Slim, estuvo en la reunión que hubo en Londres en el 2012, en donde decidieron, con la Fundación Heritage y con Putin y con toda una serie de grupos, hacer esta cosa de restaurar el orden natural y cristiano, ¿no? Entonces hay todo un tema de vivir la amenaza de que ese orden, ¿no?, vaya a caer. ¿Quiénes somos las feministas? Somos unas pinches locas, ¿no?, que andamos repartidas por todas partes, pero que no tenemos los millones que tiene el hijo de Carlos Slim para poder hacer una contracampaña. ¿Y quiénes están manejando el TikTok? ¿Y quiénes están manejando redes y todas esas cosas? Entonces sí hay, digamos, una batalla cultural que también está inserta en la batalla económica, digamos, ¿no?, en donde se ha juntado el neoliberalismo económico con el ultraconservadurismo. Y claro, tenemos de repente algunas pequeñas islas, ¿no?, como tener en este momento en México a una presidenta mujer que trae un rollo distinto en la cabeza a lo que puede traer Milei o Bukele o Kast en Chile, digamos, ¿no?, en el sentido de una visión mucho más cercana al planteamiento feminista. Pero quién sabe si eso va a durar, cómo va a estar, digamos, porque más una cosa es ella y otra cosa es que la fauna que la rodea no es a veces tan aceptable, por lo menos desde mis esquemas, como lo puede ser ella. Entonces, hay jóvenes que se están organizando. Es decir, yo he ido a hacer talleres de género con las círculas feministas de Morena, por ejemplo, pero pues las
chicas jóvenes del PAN no me invitan. O sea, ¿por qué me invita Morena y no me invitan las del PAN? ¿No? Las del PRI sí me invitan, ¿no? O sea, pero hay diferencias políticas, ¿no? Y aparte hay recursos económicos. ¿Quién conoce a las círculas feministas de Morena? Pues nada, en territorio las conocen, ¿no? Pero no son, digamos, todavía una voz en el debate público, como pueden ser las horrendas diputadas y senadoras que les digo que me jalo los pelos cada vez que las oigo hablar, ¿no? Y los shows y los numeritos que hacen. Entonces, regresando, yo creo que además hay un tema cíclico con la política, ¿no? 3 pasos para adelante, 2 para atrás, 3, sí, ¿no? Yo espero que no tengamos un retroceso, aunque en este momento tenemos a Estados Unidos aquí arriba presionando como loco, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay una juventud que está teniendo un distractor, como pueden ser los teléfonos, los videos, el TikTok, todo eso, que les impide de repente hacer grupos de lectura, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí mi juventud, yo crecí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con grupos de lectura. Entonces tú leías y te juntabas para discutir lo que habías leído, y eran libros, pues, ¿no? Entonces, claro, yo tengo 78 años, yo ya soy un vejestorio, pero a lo que voy es que esas dinámicas de aprendizaje se han perdido con esta cosa, y bueno, ahora con la amenaza de la inteligencia artificial, que es muy buena para ciertas cosas, pero que también está sirviendo para evitar. Entonces, mi respuesta, después de todo este rollo, soy muy rolluda, es que no es un problema, digamos, de los chavos, las chavas y los chavos en sí, sino de este momento histórico neoliberal y neoconservador que está favoreciendo este tipo de cosas. Muchas gracias por la palabra. Doctora, antes que nada, un gusto estar aquí presente con usted. De verdad, innumerables trabajos académicos, la he citado innumerables veces. De verdad que me da mucho gusto tenerla aquí, es un honor. Hablábamos de las diferencias y el antagonismo que existen en diferentes grupos feministas y principalmente quiero hacer el énfasis en el debate del trabajo sexual. Existe principalmente un gran debate, ¿no?, entre el feminismo radical y el feminismo regulacionista. Y en diferentes escritos que he realizado por cuestiones académicas, he entrado en un debate interno acerca de cuál es la correcta postura que debo adoptar. Sin embargo, no he podido encontrar una respuesta y aunque sé que mi postura no influye directamente en las decisiones acerca de la regulación o la abolición, mi pregunta es la siguiente: ¿desde qué eje debemos abordar el tema si realmente quienes hablamos del trabajo sexual desde una postura privilegiada no hemos ni estado ni un poco cerca de las vivencias de estas mujeres que deciden intercambiar sexo por una remuneración económica? Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer es escuchar a las propias trabajadoras sexuales. Y hay trabajadoras sexuales en todos los niveles. Es mucho más fácil acercarse a las que están en la calle que a las que están en penthouses en Las Lomas o en Santa Fe, digamos, sí, claro, para empezar, ¿no? Hay quienes hacen trabajo desde sus casas, ¿no?, con estas plataformas nuevas, ¿no? Y hay quienes tienen pequeñas empresas en donde rentan, y hay estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una entrevista muy interesante con un estudiante de arquitectura de la Ibero que contaba que hay una pequeña empresa en donde cuando hay congresos internacionales tienen a chicas estudiantes que hablan inglés, francés o alemán, ¿no?, y que saben de un tema. Si es un congreso, que ella me ha contado que ha ido a congresos de arquitectos como acompañante. Le pagan, se van a caer de espaldas, $5,000 por una salida que implica
si el personaje en la noche que está en el hotel, no sé, Camino Real o Presidente o los superhoteles estos caros, le dice, me acompañas al cuarto, ya sabe que lo tiene que acompañar al cuarto. Hay veces que no, que se quedó todo en la cena y se ganó su lana sin necesidad de dar el servicio sexual, pero eso está incluido, ¿no? Entonces, hay de todo. Creo que hay que verlo como un trabajo y hay que verlo con también la mira del sexo transaccional. Es decir, todas las personas intercambiamos sexo por dos razones. Lo que se llama intercambios expresivos, ay, me gustas, te me antojas, quiero irme a la cama contigo, ¿no? Entonces es la emoción, hay clic, hay química, es un intercambio expresivo de sexo. Y hay intercambios instrumentales. ¿Quieres sexo conmigo? ¿Qué me das? Promoción, anillo, salida, viaje o dinero. Entonces hay muchas formas, digamos, de intercambiar sexo instrumentalmente. Y creo que la discusión de verlo como un trabajo y si se regula o no, eso se le tiene que dejar a las propias trabajadoras. Hay modelos de organización en colectivos, en cooperativas que han logrado mantener una cierta autonomía y también es cierto que como cualquier trabajo, pues hay empresarios buena onda y hay empresarios mala onda y hay buenas condiciones de trabajo y hay malas condiciones de trabajo. Entonces, mañana voy a la FES Acatlán a hablar de eso justamente y creo que el tema es que cualquier cosa que digamos de la sexualidad tenemos que ubicarla en nuestro contexto cultural. Yo creo que en el contexto cultural de México hay una doble moral. Lo que se vale para los hombres no se vale para las mujeres. Para los hombres siempre se valió no llegar virgen al matrimonio y durante mucho tiempo a las mujeres nos exigían llegar vírgenes y si no era llegar vírgenes, bueno, que no hubiéramos tenido muchas experiencias, ¿no? Hay todo un tema con el acceso al placer, a la sexualidad, que está diferenciado de si eres hombre o si eres mujer. Entonces, la doble moral sigue en nuestras cabezas, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, digamos, para las chicas o mujeres que deciden intercambiar sexo por dinero, ¿no? Que más eso está muy mal visto, nadie gusta que le digan puta o prostituta, ¿verdad? Poder defenderlo públicamente. Y por primera vez en México estamos teniendo grupos de trabajadoras sexuales que dicen, sí, yo soy trabajadora sexual y reivindico. En el 2012 ganaron un litigio jurídico que, por cierto, la que lo hizo, está muy bien, era la hija de Sánchez Cordero, que ahorita no me acuerdo el nombre, Paula García Villegas, hizo un grupo de trabajadoras sexuales le fueron a plantear que en la Ciudad de México existe una figura que es la de trabajo no asalariado. Y son 15 categorías. Los lustrabotas, el que vende jugos, la persona que vende sus servicios en la calle sin tener un patrón es un trabajador no asalariado. Y un grupo de trabajadoras fueron a plantear que las trabajadoras sexuales que venden sus servicios en la calle, las trabajadoras callejeras, eran trabajadoras no asalariadas. Y Paula García Villegas hizo un argumento muy bueno y lo ganó. Y entonces en México, la Ciudad de México, hoy el trabajo sexual es un trabajo no asalariado, ¿no? Lo cual les da un mínimo, digamos, de cobertura. Hay muchas complicaciones. Viene toda la disputa en las alcaldías, si te paras en una esquina, no, pero en esa esquina no, porque cerca está una iglesia o porque los niños de la primaria van a pasar por ahí, entonces tienen que negociar. No es que ya se resolvió el asunto, pero por lo menos hay un marco legal para la Ciudad de México con respecto al trabajo sexual. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Primero que nada, un gran gusto escuchar su posición sobre estos temas.
porque justamente pues es algo que no vemos regularmente y sobre todo pues tener una perspectiva de una persona con su preparación, con su historia y sobre todo que sea de una disciplina totalmente diferente a la nuestra, pues claramente es algo muy fructífero, nos deja pues un gran aprendizaje. Entonces justamente por esa razón pues quisiera preguntarle, ¿usted qué opina de justo lo que comentaban mis compañeras, esta regresión por parte del neoconservadurismo aplicado sobre todo al aspecto económico? Porque justamente creo que actualmente hay una gran corriente, parte del neoconservadurismo, que justamente busca regresar esta parte de que los hombres tienen el poder económico y que el poder económico influye en lo que sucede en el caso de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces creo que justo mi pregunta enfocada, primero, ¿qué opina usted al respecto de que regrese esta idea de que los hombres tienen que tener el poder económico y que los hombres pueden o son los únicos que deben de disponer de ese tipo de poder? Y también de qué forma podemos hacer que esta idea que está regresando mediante redes sociales como TikTok, como Instagram, sobre todo mediante estos nuevos conceptos que se han generado a partir de esto del famoso hombre proveedor, económicamente presente, etcétera, y cómo podemos de cierta manera mitigar esos efectos para que de cierta manera consigamos tener una sociedad más igualitaria. Yo creo que aquí la chamba le cae más a los hombres, ¿no? El tema de entender que la masculinidad no es ser proveedor y la lucha por la igualdad, ¿no? O sea, hombres, mujeres y personas con identidades distintas deberemos de ocuparnos del cuidado de los seres humanos y de su sostenimiento, del trabajo, también del ocio, ¿no? De tener tiempo para leer, para disfrutar de la vida. Y eso tiene que estar repartido más equitativamente. Entonces, el reclamo por la igualdad, que es equidad, es igualdad con reconocimiento de las diferencias, tiene que estar en el centro de las reivindicaciones políticas y hay que llevarlo. Es decir, no es un tema, por eso creo que mi crítica al mujerismo es eso, no es un tema en el que nos vamos a beneficiar las mujeres. Para los hombres cargar con el mandato de la masculinidad y la virilidad y las exigencias de que tienen que ser el proveedor y que siempre tienen que pagar y siempre es un horror también. Entonces, en la medida en que los hombres se empiecen a dar cuenta de que los beneficia una sociedad más igualitaria, pues a lo mejor van a cambiar las cosas. Y a mí me parece que es muy importante que en la narrativa, en el discurso de las feministas jóvenes, en vez de hablar tanto de las mujeres y cómo sufren las mujeres y la violencia hacia las mujeres y todo, el otro día yo pedí que me sacaran la lista de los asesinatos o los homicidios en México, ¿no? Y bueno, de 10 homicidios, 9 son a hombres y 1 es a mujer. Entonces, es horrible el feminicidio y hay que luchar contra eso. Pero ¿y los otros 9 homicidios, por qué no estamos hablando de ellos, no? Entonces, hay que hablar de que hay seres humanos con identidades distintas, con cuerpos y corporalidades distintas y que los esquemas de igualdad tienen que ya no ser tan identitarios. A mí no me importa si eres hombre, si eres mujer, si eres indígena, si eres trans, si eres gay, si eres… Me importa que eres un ser humano y que deberías de tener ese piso básico de bienestar, ¿no? Que sí implica una reorientación de la política económica. Ahorita se está tratando de reorientar la política social aquí en México y regresar un poco a lo que era un estado de bienestar. Pero está muy difícil, no está fácil, pues, ¿no? Entonces, mi batalla como feminista es que se entienda que el feminismo es emancipador para todos, para todas las personas, ¿no? El feminismo no es un asunto solo de mujeres. Cuando se plantea solo de mujeres, a mi juicio es que se está planteando un tema mujerista, ¿no? Y yo sí creo que hay que trabajar con los grupos de mujeres y sí creo que hay que buscar la sororidad y la solidaridad con mujeres, pero también con los demás. Entonces, si logramos entender a quién le interesa el regreso al pasado y a quién le sirve el regreso al pasado y por qué tenemos que luchar por un horizonte distinto de igualdad, pues ahí yo creo que muchos hombres se están involucrando con las nuevas masculinidades, hombres que
que se sienten feministas, pero que también algunos han tenido la mala suerte de que cuando han llegado a una marcha les dicen, tú no puedes marchar porque eres hombre. A ver, espérame, a lo mejor necesitan un lugar distinto para marchar, porque los momentos de toma de conciencia hacen que algunas jóvenes, algunas mujeres, cuando es la primera vez que salen a marchar a la calle, pues quieren marchar entre mujeres. Y cuando ven un hombre, lo asocian con el cabrón que las trató mal. Entonces está bien que en las marchas haya un contingente en donde luego vayan los hombres que acompañan a las mujeres. Pero lo que no podemos es permitirnos pensar que el feminismo es solo para mujeres, que el sujeto político del feminismo sea la mujer es una locura. Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, y eso es un poco lo que... Porque además quienes así lo creen están haciendo muchas barbaridades, ¿no? Están con este mujerismo desatado y con estas actitudes de voy derecho y no me quito, y de yo por mujer, y todo tiene que ser paridad, y todo tienen que ser las cuotas. Y no, hay cosas que hay que resolver de otra manera. No sé si... De esta manera damos por terminado el presente acto. La Facultad de Derecho les desea a todas y a todos ustedes un excelente día. Gracias.